Es el libro de, la fe, la ley y Cristo. Me está dándole la cita nuevamente. La fe, la ley y Cristo. Estamos estudiando, si se recuerdan, la semana pasada no pudimos estar aquí por una invitación especial, pero tuvimos la bendición de que nuestro hermano Cristóbal nos estuviera supliendo en esa tarea tan importante, ¿verdad? Pero hoy continuamos nuevamente con el libro de Gálatas. Hemos podido ver a lo largo, por lo menos de estos 2 capítulos y ya entrando al tercer capítulo, hermanos, cómo el apóstol Pablo actúa de diferentes maneras, siempre con la misma, el mismo tema, ¿verdad? Pero actuando de diferentes maneras, reprendiendo, exhortando, motivando, en algunos casos, metafóricamente hablando, hermanos, haciendo juicio en contra de los que intentan trastornar o los que intentan, hermanos, cambiar la esencia del verdadero mensaje, ¿verdad? O que intentaban, judaizar a los gálatas, a los gentiles gálatas, haciéndolos que guardasen la ley, ¿verdad? Pero Pablo les había hablado cómo es que ellos habían sido justificados, y eso fue lo que hablamos el último tema, ¿verdad? Hablamos acerca de la justificación, y vimos que este tema, por ser tan importante, hermanos, ¿verdad? Nos llevamos nosotros, por lo menos aquí en Casa de Pan y Alabanza, utilizamos 2 semanas para hacerlo, por la importancia del mismo, ¿verdad? Y Pablo los llevó al momento de su conversión, porque es importante, hermanos. Nosotros no podemos estar viviendo y no podemos llevar nuestra vida, ¿verdad? Como si estuviéramos en las olas del mar, ¿verdad? En momentos de altas, en momentos en bajas, sino que nuestra vida tiene que estar recta, hermanos. Miren, hay un dicho dentro del cristianismo que se dice, ¿verdad? Que uno no debe de irse para atrás ni para coger impulso. O sea, en pocas palabras, está diciendo que uno no se tiene que regresar, que uno no tiene que retroceder, ¿verdad? Pero yo considero, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos en línea recta, en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer una pausa, porque no podemos ir rectos y sin detenernos, ¿verdad? La pausa sería, hermanos, para pensar, para retomar fuerzas, para quizá reubicarnos, hermanos, y seguir hacia adelante, porque como creyentes, hermanos, no podemos nosotros volver atrás. Y hablo con los creyentes, ¿verdad? Algunos quizá piensan y dicen, no, pues no es fácil ser creyente, la vida como creyente es difícil, hay que estar yendo a la iglesia, y hay que congregarse, y hay que leer la Biblia, y hay que orar, hermanos, y hay que diezmar, y no es fácil porque no es fácil. Y si fuera fácil, hermanos, todos los que han pisado este lugar estuvieran aquí, porque cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces cuando les hablaba y les mencionaba del punto que Pablo quería que recordaran el momento de su conversión, hermanos, es porque de alguna manera no es que nosotros vamos a vivir todo el tiempo en el pasado, pero tenemos que recordar, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado. Y que pensemos, hermanos, verdaderamente si estamos viviendo una vida como creyentes o solamente somos fachada. Porque podemos ser religiosos cristianos, así como lo éramos religiosos católicos, o religiosos testigos de Jehová, o religiosos mormón, o religiosos budistas. Podemos ser religiosos cristianos. ¿Y cómo se vive una vida de religioso cristiano? Vienes a la iglesia cuando quieres, ofrendas cuando quieres, lees la Biblia cuando quieres, oras si te acuerdas, comes y oras si te acuerdas. O sea, una vida de religioso, pues. Pero el creyente sabe, hermano, un creyente, por eso es que les insisto en ese punto, ¿verdad? Y aunque fue lo que vimos la semana pasada, o la antepasada, mejor dicho, el momento de la conversión tiene que ser, hermano, como ¿qué les pudiera decir? El punto donde uno se recuerda de dónde Dios nos ha sacado, para que podamos nosotros, hermanos, seguir hacia adelante. Hermano,
Si nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, y Dios nos ha dado una posición diferente, hermano, y ahora nos pone en el camino correcto, es para que nosotros sigamos hacia adelante en ese camino correcto, hermano. Pero cuando nosotros salimos del local, cuando nosotros salimos de la congregación, hermano, no tenemos que olvidarnos de esa meta o de esa dirección o de ese final que estamos queriendo llegar. Que aquí en la congregación sí digamos santo, 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 Dios es grande, poderoso, Él es sublime, Él es eterno, hermano. Y cuando salgamos, nos olvidemos. Están aquí, hermanos. Nos olvidemos quién es Dios. Si localmente, hermanos, hablando, cuesta trabajo, imagínense cuando no estamos metidos en las cosas del Señor. Entonces Pablo, por eso, hermano, cuando él les habla a los Gálatas y las reprensiones y la forma que les habla, la actitud que él toma, no es, hermano, porque Pablo quisiera estarles hablando ofensivamente o si ellos lo sentían como que era grosero, no era porque él pensara eso, hermano, sino porque él estaba preocupado por la manera que probablemente podían ser desviados de la verdad. Y eso es lo que él no quería. Entonces eso lo vimos, hermanos, y eso tendría que ser quizá el impulso, y debería de ser el impulso de todo pastor, hermano, que sus miembros no sean desviados de la verdad. ¿Cuántos tenemos problemas, hermanos? ¿Cuántos tenemos problemas? Hermano, ¿y nosotros no quisiéramos salir de esos problemas? Si es un problema muy fuerte que vamos a decir, está incluida la ley, hermano. Y hay que llevar un proceso a la fuerza porque la ley así lo requiere. ¿Cuántos quisiéramos que ese proceso se recortara y ese problema se acabara y salir de allí y respirar tranquilos? ¿Cuántos quisiéramos eso? Si es una enfermedad, nosotros quisiéramos, si es una enfermedad terminal, hermano, nosotros quisiéramos que la enfermedad terminal se convirtiera en una enfermedad que pudiera haber una solución y que aunque tuviéramos que pasar un proceso, poder salir de esa situación y vivir la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos quisiéramos eso? Hermano, pero nosotros queremos las soluciones y queremos que los problemas y que los procesos se acorten, pero ¿cuántos queremos entregarle nuestra vida al Señor para vivir en fe y en esperanza? El punto es que cuando decimos amén, nuestros actos no demuestran ese amén. Entonces vamos a ver, hermanos, vamos a hablar, mejor dicho, de la fe, la ley y Cristo. Y es lo que Pablo les va a hacer entender a estos hermanos, porque eran creyentes, ¿verdad? Que la ley, la fe y Cristo, ¿verdad? En algún punto, si pudiéramos decirlo, se van a conectar, pero también en algún punto se van a separar. Y donde va a prevalecer la fe, pero en Cristo. Siempre que se habla de la fe, hermanos, probablemente lo primero que pensamos es en necesidad, como les decía. Si recibimos una respuesta, si recibimos la petición, si estamos en algún problema, si estamos enfermos, si nos falta algo, si nos falta dinero, hermano, queremos que Dios nos solucione eso y allí sí decimos, yo tengo fe para salir de esa situación. Porque la fe no implica dar nada, ¿sí o no? La fe no implica, hermanos, o no nos hace que nosotros tengamos que hacer nada. Pero en realidad cuando Pablo habla, o va a hablar aquí a los Gálatas acerca de la fe, él no quiere hablar de eso específicamente, aunque puede ser motivo de algún tema, ¿verdad? Y a lo mejor más adelante hablaríamos acerca de eso. Pero en este caso Pablo, lo que él quiere, hermanos, es exponer cómo la justificación por fe, lo que hablábamos hace unas semanas atrás, cómo la justificación por fe, hermanos, no es algo que él se haya inventado en el momento de esta situación que estaba viviendo con los Gálatas, sino que es
algo que los mismos judíos creyentes, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, conocían, pero en este caso específico, los judíos creyentes ya tenían conocimiento y sabían que lo que Pablo estaba hablando no era algo que él se había inventado. Y Pablo hace referencia, hermanos, a una porción que ellos ya conocían. Y vamos a ella, hermanos. Génesis capítulo 15, el versículo 6. Búscanla en sus Biblias, por favor, y acompáñenme. Génesis capítulo 15, el versículo 6. Aún vamos a leer el verso 4, 5 y 6. Vamos a leerlo. Y tengamos en mente que Pablo lo que quiere hacer, hermanos, con los judaizantes o con los judíos creyentes que querían que los gálatas se judaizaran, es que la justificación, hermanos, no es algo que él se inventó, sino que era algo que ellos ya también conocían, ¿verdad? Y que lo que ellos estaban haciendo estaba en contra de lo que ellos también conocían. Génesis capítulo 15, versículo 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y fíjense el verso 6. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Los judíos o los creyentes judíos, cuando Pablo les hace referencia a esta porción, lo que él les está dando a entender es lo que a continuación en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 que leímos en el verso 7, él les dice, fíjense: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, aunque en el capítulo 3 Pablo está haciendo una condensación, digámosle de esta manera, una condensación de Génesis 15, 4 al 6, es lo que está dando a entender, hermano, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pablo no está diciendo, hermanos, que los que crean que Dios existe. Fíjense, esto es importante y vayan conmigo y pónganme, o más bien pónganse en esta posición. Porque Pablo le está diciendo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Si les pregunto, hermanos, ¿cuántos creen que Dios existe? Yo creo que todos levantaríamos la mano. ¿Verdad? ¿O me equivoco? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos creen que Dios existe? Ahora, pero Pablo, ¿será que lo que él está diciendo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, será que lo que él quiere dar a entender es cuántos creen que Dios existe? Porque si creemos que Dios existe, utilizando esta porción probablemente pudiéramos decir, pues entonces somos hijos de Dios todos. Pablo lo que le está diciendo en pocas palabras, o a lo mejor haciendo una aplicación de esto, lo que Pablo está diciendo es que los que son hijos de Abraham son los que se conforman, los que viven, ¿verdad?, en base y se comportan, no se conforman, sino que se comportan, ¿verdad?, en base a la fe. Estos son hijos de Dios. O sea, no los que creen que Dios existe, sino los que viven, ¿verdad?, y tienen una actitud y se comportan como hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. O sea, no es el hecho solamente de decir Dios existe, sino que nuestra vida refleja y manifiesta que somos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Entonces, esto es lo que Pablo les está diciendo. Pero este beneficio se recibe por algún
hecho o alguna obra o algo que habríamos de hacer nosotros? No, porque Pablo lo expresa bien cuando leímos en Génesis 15. Mira ahora los cielos, verso 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuentan las estrellas. Si las puedes contar, le dijo. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, como él no pudo contar y Dios le dio una promesa, entonces Abraham creyó literalmente a Dios y le fue contado por justicia, o sea, justificado sin hacer nada, en pocas palabras. Fue justificado. Ahora, Pablo le saca esto porque, recuérdense, y saquemos al contexto la situación de los Gálatas. ¿Qué era lo que los judaizantes querían hacer con los Gálatas? ¿Quién se recuerda? Que se circuncidaran, ¿qué más? Que se convirtieran a la ley, que vivieran la tradición, que practicaran las fiestas, o sea, en pocas palabras, que se volvieran como judíos primero, ¿verdad? Para que después ellos, cuando lo vimos en Hechos 15, ¿verdad? Después ellos ya podían convertirse en cristianos. Entonces, prácticamente lo que los judíos estaban diciendo era que los Gálatas primero hicieran obras para que después se hicieran merecedores del beneficio por sus obras. Y Pablo le está diciendo, no, están equivocados, esto no es así, esto es por fe. Entonces, por eso es que Pablo los lleva hasta Abraham y les dice, ¿verdad? ¿Abraham le fue contado su fe por algo que hizo? No, le fue contado por justicia. O sea, fue justificado solamente por haberle creído a Dios. Y eso es lo que habían hecho los Gálatas. Pero, hermano, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? En el caso de los Gálatas. Vamos a especular, hermanos, que los Gálatas no tenían mucho conocimiento de la ley. Los gentiles. Así como nosotros muchos no teníamos conocimiento de la palabra del Señor. Y que a través de la palabra de Dios, a través de las predicaciones, a través quizá de la doctrina o de las enseñanzas, nosotros vamos conociendo de Dios, hermano, y nuestra fe se va fortaleciendo porque estamos afirmando nuestra fe en la base sólida que es la palabra de Dios. Entonces de allí nadie nos puede mover. Pero ¿qué pasa con los que no están solidificando su vida en Cristo o en su palabra? ¿Qué pasa? Como les decía al principio, como en las olas del mar. El mar sube y baja, y el hombre sube y baja, o la mujer sube y baja. ¿Por qué? Porque no está firme. Y el que está firme, hermano, nadie lo mueve. Dios le había hecho una promesa a Abraham, pero sobre la persona de alguien. Y vamos a ver. Romanos capítulo 9. Porque Abraham era estéril, Sara era estéril, mejor dicho, Sara era estéril, Abraham no podía tener hijos con su esposa, ¿verdad? Pero Abraham quería tener un hijo de su esposa, aunque ya había tenido uno con la esclava, pero él quería tener uno de su propia esposa. Verso 6 del capítulo 9 del libro de Romanos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿En quién está hecha la promesa? Acá, hermanos. ¿En quién está hecha la promesa? En Isaac. A Abraham se le hizo la promesa. A él se le dio, vamos a decir, verbalmente la promesa. Pero en alguien se iba a cumplir esa promesa. Abraham no tenía un hijo con su esposa. Entonces Dios le dijo, vamos a verlo de esta manera. Esta es la prueba. Porque ¿cuántas estrellas contó Abraham, hermano?
No pudo. Entonces, ¿qué le estaba dando a entender? Fíjense, si nosotros analizáramos la porción, cuando Dios le dijo, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Entonces Abraham se puso 14,000, 15,000. Hasta aquí veo, pero todas las de este lado. Entonces, ¿qué dijo Abraham? No, Dios, pues esto es una locura. ¿Qué dijo? Yo creo, literalmente. Abraham dijo, yo creo. Entonces el Señor le dijo, hermano, si Dios no le hubiera creído y si Dios hubiera sabido que Abraham estaba hablando solamente de boca y no estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo, no hubiera de decir la Escritura que le fue contado o fue justificado eso, porque le creyó a Dios. ¿Qué dice el verso 6? Y creyó a Jehová, Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, por creerle a Dios. Por creerle a Dios. Entonces, pero Pablo los está poniendo a los Gálatas en esta situación que yo quiero que ustedes vayan conmigo, ¿verdad? Porque Pablo le está diciendo a ellos, a Abraham se le dio la promesa, pero no en él, en alguien más, ¿verdad? Leamos el versículo, me voy a adelantar un poquito, pero es necesario que lo leamos. Versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente. O sea, que en Isaac, lo que acabamos de leer en el versículo 7 de Romanos 9, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, en Isaac, vamos a verlo de esta manera, en Isaac se iba a reventar el semillero. En Isaac iban a nacer todos. Pero no solamente exclusivos de Israel. Porque si Dios le estaba diciendo a Abraham, cuenta todas las estrellas del cielo, Él estaba incluyendo allí a muchas personas que íbamos a creer en Jesús. Si nosotros tuviéramos que decirle a alguien, hermano, bíblicamente, ¿verdad? No como los sacerdotes que quieren que les digamos padre. Si nosotros tuviéramos a alguien bíblicamente que decirle, o utilizar ese término, ¿verdad? Aunque en Mateo capítulo 9, si no me equivoco, ¿verdad? Habla y dice que a nadie le digamos padre, ¿verdad? Pero por los términos bíblicos y por la fe y por lo que estás poniendo, Pablo, si nosotros a alguien le tuviéramos que decir padre así en ese aspecto espiritualmente hablando, hermano, sería Abraham. Es al único que le pudiéramos decir padre, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora Romanos 4. ¿Cómo lo explica otra vez Pablo? Verso 1, vamos a leer un poco larga la porción. Capítulo 4 de Romanos, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham, fue justificado por algo que hizo, se tiene que gloriar y con mucho gusto se puede parar el cuello, pero no con Dios, es lo que está diciendo el verso 2. Dice, verso 3, exacto, por el mismo sería. Verso 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, hablando de los Gálatas, allí entramos todos, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada la justicia? Estoy especulando el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada?
¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? Y él mismo responde aquí, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Cuántos están circuncidados? Los hombres. Y si están circuncidados en la carne, hermano, no cuenta. Aunque dijeras tú, yo estoy circuncidado, no cuenta, ¿verdad? Pero también dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, dice el verso 16, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Entienden? O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que la ley vino, o la promesa, mejor dicho, no la ley, la promesa vino a Abraham, ¿verdad? Sin él estar circuncidado. Y cuando él fue circuncidado, ni aun cuando había sido circuncidado, vino la ley. Pero la circuncisión fue el sello de la promesa de Dios. Obedientemente. Y Pablo circuncidó, no solamente se circuncidó él, sino circuncidó a toda su gente, a todos los varones, ¿verdad? Creyendo en la promesa de Dios, pero la ley no había venido todavía. La ley no estaba ¿cómo se puede decir? En uso. La ley no estaba, no existía la ley en pocas palabras. Pero ellos sí querían, los judaizantes o los judíos creyentes que querían judaizar a los gálatas, ellos sí querían que todos los gálatas hicieran línea y se circuncidaran. ¿Me entienden? Vamos viendo, hermano, cómo es esta posición, o sea, y vayan conmigo entendiendo, porque Pablo lo que él quiere, hermano, es que no se pierda la esencia de la fe. La fe, hermanos, se recibe por creerle a Dios y sus promesas, ¿verdad? Por justificación, ¿verdad? En el caso de Abraham, la justificación a él le llegó por creerle a Dios. En nuestro caso, ¿cómo va a llegar la justificación? Vamos a ver, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver ahora lo que traía la ley. ¿Qué era lo que exigía la ley? ¿Quién puede decir una palabra? ¿Qué era lo que exigía la ley, hermano? En términos general, digamos, en términos general. O sea, siendo participante de todos los rituales y de todas las fiestas y de todo, ¿qué era lo que exigía la ley? En cuanto a nuestra manera de vivir, ¿qué exigía la ley? Una rectitud moral. Que nuestra vida fuera recta. Que nosotros viviéramos, hermano, imagínense, o sea, por decir un ejemplo, no sabemos que no tenemos que robar, pero Dios dice en su palabra, no robarás. Entonces, ¿qué hace? Nos mete al carril correcto. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? No sabíamos que eso era malo, vamos a especular, ¿ok? Hoy ya lo sabemos, la ley quiere que vivamos en rectitud moral, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no lo hacíamos, ¿ok? Ya lo sabemos, entonces nos mete a la ley en la actitud moral, ¿verdad? No codiciarás la casa de tu hermano, un ejemplo.
O sea, cosas que nos hacían desviarnos de lo correcto. Con la ley Dios nos pone en una vida moral correcta y saludable. O sea, de vivir de una manera como personas. Si nosotros quitáramos la ley, hermanos, y viviéramos bajo nuestra propia voluntad, ¿cómo sería nuestra vida? Un desastre para pronto, como dijo mi hermano Rolando. Es un término creo que muy bueno, un desastre. Porque ni nos casaríamos, ni respetaríamos la mujer de nuestro prójimo, robaríamos en cuanto pudiéramos, todas las tranzas que podamos hacer las haríamos. Hermano, viviríamos en un desastre, pues, en pocas palabras. Pero la ley exigía eso. Vamos a ver Levíticos 18:4. Verso 4 les dije, 18:4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levíticos 18:4 y 5. Por tanto, dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, fíjese bien, vivirá en ellos, yo Jehová. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, dice, vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Ven cómo lo expresa Santiago? De otra manera un poco más clara para nosotros, hermanos. Santiago capítulo 2, el verso 10. O sea, el Señor dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. O sea, vivirás y participarás y harás todas las actividades que exija la ley. Yo Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Y si las vives, vas a vivir en ello. Pero Santiago lo expresa de esta manera. Fíjense bien, Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, el Señor dice en Levíticos que guardando todo vamos a vivir. Pero Santiago lo expresa de la otra cara de la moneda, en que si quebramos un solo mandamiento de la ley, somos culpables de toda la ley. ¿Y la culpa de la ley qué acarrea? Muerte. En pocas palabras, hermano, la ley no justifica a nadie. Tendríamos que ser los perfectos, y si fuéramos los perfectos, entonces Cristo no hubiera venido. Entonces la ley no puede justificar a nadie. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice, he aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, fíjense bien, por la fe vivirá. El justo no vive por la ley, o no será justificado por la ley. El justo por la fe vivirá. En pocas palabras, ¿qué nos acarrea la ley? ¿Qué nos trae la ley si nosotros moralmente no podemos cumplir todo lo que dice la ley? ¿Qué produce para nosotros? Separación, muerte, hermanos, nos aleja de Dios en pocas palabras. Entonces, Pablo lo que está haciendo con estos hombres es llevándolos al inicio, vayan, a ver si van conmigo ahora, llevándolos al principio, que la justificación no fue algo que él se inventó, que era algo que Dios ya le había dado, una promesa que le había dado a Abraham, ¿verdad? Los trae y los pone en la ley y les enseña y les dice que la ley, el que quiera vivir perfectamente va a ser justificado, pero Santiago les dice que si tú quebras un mandamiento, entonces has quebrado toda la ley y eres culpable, porque el justo va a ser justificado no por las obras de la ley, sino va a ser justificado por su fe. ¿Entienden? O sea, hermano, ¿cuántos de nosotros somos justificados? No justos, justificados. Levanten la mano los justificados. Somos justificados, hermano, porque Cristo nos ha hecho justos, o nos ha hecho justicia, o en Él se ha hecho la justicia para que nosotros, la justificación, hermanos, es que nosotros siendo culpables, hemos sido, hermanos, puestos en inocencia,
Y la culpa cayó en Cristo. Ahorita lo vamos a ver esto, hermano. Entonces, la ley no produce justificación. La ley acarrea, hermanos, problemas para nosotros. La fe, hermanos, da vida, ¿verdad? Pero en Cristo, vamos a ver ahora, Gálatas 3, verso 13, y vamos a ir finalizando. Porque si nosotros vivimos por la ley, vamos a andar mal, vamos a perder, vamos a desviarnos, no vamos a obtener nada, literalmente. Gálatas 13 y 14 del capítulo 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjense cómo lo expresa aquí, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, en pocas palabras. O sea, la ley, como lo leímos en Santiago y como lo expresó también en el libro de Levíticos, la ley era para vivir moralmente bien. Y si no vivíamos moralmente bien, eso se convertía en una losa sobre nosotros. Y Santiago dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos de la ley es culpable de toda la ley. Entonces Pablo lo expresa: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. O sea, la ley, hermanos, y lo que les presenta Pablo a los Gálatas creyentes que eran judíos, le está diciendo, es que si nosotros hacemos que estos que han recibido a Jesucristo por gracia, los ponemos en la ley, los estamos poniendo en contra de la verdad. Y los estamos haciendo malditos. ¿Me entienden? ¿Qué era ser maldito? Alguien dígame algo. ¿Qué era ser maldito, hermano? En contra de Dios. Culpable. No justificado. Y por eso que dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los voy a parafrasear. Él se hizo por nosotros maldición, o se hizo por nosotros culpable, para que Él muriendo en la cruz nosotros pudiéramos salir de esa culpabilidad. Y ahora somos justos. Dice verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Somos justificados en Cristo Jesús. Hermano, esto era lo que ellos conocían del principio, pero no lo tenían tan claro. Vamos a darles el beneficio de la duda. No lo tenían tan claro. No lo entendían. ¿Lo entendemos nosotros ahora? Entonces, la promesa fue a Abraham. ¿Y en quién se iba a recibir? Y dice, en su simiente. Y dice, no habla en sus simientes, sino en su simiente. Verso 16, y con este finalizamos. Vamos a leer el verso 15 y 16, y con esto vamos a finalizar. Gálatas 3, 15 y 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, cuando el pacto ya está establecido y ya está sido sellado, ya nadie le puede quitar, ni le puede agregar, ni le puede poner, ni le puede, hermanos, borrar. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién era la simiente? ¿O quién iban a ser? Isaac, ¿verdad? Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Para nosotros la simiente es Cristo. Porque Abraham, de la línea genealógica de Abraham viene Cristo. Y la promesa de uno se va a cumplir en Cristo. Y cuando Cristo, hermano, nos redime de la maldición de la ley, hermano, nosotros somos justificados, no somos justificados en Abraham, ni somos justificados en Isaac. Somos justificados en Cristo, porque uno solo fue el que pagó. Por eso es que dice, no habla como de muchos, sino de uno. Y ese único es Cristo. En él, hermano, en Abraham,
la promesa. En Isaac, el inicio de la promesa, hermano. Pero el cumplimiento está en Cristo. Solamente en Cristo nosotros somos justificados. Por eso, hermano, Pablo, hermano, presenta este punto, hermano, de la fe, la ley y Cristo, hermano, como una manera de darles a ellos a entender que esto era lo que ellos conocían, pero no lo veían. Cuando les hablamos, hermano, de que Cristo es el único, muchos saben, y por eso que les decía, cuando hablamos, ¿cuántos creen en Dios? Yo creo que es Dios, pero ¿sabes quién es Dios verdaderamente? Cuando vienes al conocimiento de Cristo, hermano, en realidad, ¿quién es el Señor, hermano? Todo lo que es religión y todo lo que tú pensabas que era correcto, lo miras que no es correcto para enfocarte verdaderamente en el que es digno, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quería con estos hombres, que no tan solo, hermano, fíjense la preocupación de Pablo, ¿verdad? Y aunque lo vamos a ver quizá la próxima semana, no tan solo la preocupación de que los judíos querían que los gentiles se judaizaran, sino que ellos también como creyentes, se centraran en lo recto, porque ellos sabían la ley. Nosotros no sabíamos la ley, pero Dios nos trae, hermano, y nos pone en el camino correcto. Y conoceréis la verdad, nos hará libres. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te agradecemos en esta tarde, este tiempo, Señor. No es, Padre, por lo que hacemos o quién lo hace, sino es por ti, Señor. No son nuestras voces o nuestras palabras, es tu palabra, Dios. La que cambia, la que convierte, la que transforma, Señor, la vida del hombre y de la mujer. La vida del que está alejado de ti, Señor. Yo quiero hacer una invitación, Dios, solamente para aquellos y aquellas que quieran entregarle su vida al Señor. Nada de lo que nosotros podamos hacer para agradarte te satisface, Señor. Y eso creo que hoy lo entendemos más. Pudiéramos nosotros intentar agradarte, a lo mejor sacrificándonos o martirizando nuestro cuerpo, Señor, pero eso no sirve. Eso es abominación delante de ti. El único que te agradó, Señor, el único que cumplió el máximo sacrificio. Y dice la Escritura, Señor, que se hizo maldición por nosotros fue tu Hijo. La única manera de nosotros ser justificados es a través del sacrificio de tu Hijo. Si hay alguien de entre nosotros que quiera ahora ser justificado por Jesús, entregándole su vida, reconociendo ese sacrificio como máximo sobre su vida, y dándole a Cristo la gloria, la honra y el honor como Él se lo merece en esta hora, ahí donde tú estás, ponte de rodillas. Si hay alguien aquí entre nosotros en el local que quiera hacerlo, quiere pasar acá al frente, hermano, vamos a orar por su vida. Esta invitación es de Dios para ti, no es del pastor, no es de nadie de los miembros, es de Dios para ti. Por arte de magia no sucederán las cosas. Si tú te sientes arrepentido o arrepentida, este es el momento de venir a Cristo Jesús. Si quieres hacerlo, los que nos miren a través de las redes sociales, quieren hacerlo, allí donde están, repitan conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, ahora entiendo, Señor, que por más que me esfuerce en hacer y deshacer, Señor, para agradarte, nada será grato, Señor. Hoy entiendo que el sacrificio máximo lo hizo Jesucristo, mi Señor. Hoy lo reconozco como mi Señor. Hoy entiendo que solamente Él es el único dueño y soberano de mi vida. Él es mi Dios. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, Señor, por mi ignorancia, por ignorar quién eras tú realmente, porque yo creía que el creer en Dios era suficiente, Señor, pero no es suficiente. Ahora lo entiendo, Señor, que hubo un sacrificio, Señor amado, y que es por fe. Recibiendo, Señor, el sacrificio que tú hiciste por mí, es por fe que yo recibo tus promesas sobre mi vida. Te recibo como mi Dios y absoluto Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús, y guíame a vivir en una iglesia saludable. Ayúdame a vivir, Señor, en una comunión contigo y a que yo pueda estar permanente, Señor, buscando de ti. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.